Estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. Hoy vamos a estudiar un tema muy importante que se denomina texto y párrafo. Pero vamos a ver la estructura de los elementos que presenta un texto y a conocer también el párrafo. Vamos a conocer cómo identificar la idea principal, el tema, las ideas secundarias, ¿sí? Que son importantes para poder comprender también un texto. Muy bien, entonces, sin más, vamos a iniciar nuestra clase. Espero que estas diapositivas sirvan para que ustedes puedan mejorar su aprendizaje y puedan comprender los temas que vamos a desarrollar. Muy bien. Primero, vamos a la pregunta, ¿cómo se estructura un texto? Y vamos a responder a esta pregunta, ¿cómo se estructura este texto? Miren, la estructura de un texto tiene que comprender lo que es el tema, la idea principal, voy a poner un poco más pequeño por ahí, muy bien, la idea secundaria, el título, los subtemas y las imágenes, ¿sí? Todos estos cumplen una estructura o también le llaman elementos de un texto. Tiene que tener tema, idea principal, idea secundaria, títulos, subtemas, imágenes, para poder desplegar todo el arte artístico, en este caso contemplando algunas imágenes para favorecer al texto. Vamos a hablar sobre el texto primero, ¿sí? Muy bien, el texto dice que es un conjunto de ideas que comunica un mensaje completo. Recuerde mucho esto. El texto es un conjunto de ideas que comunica un mensaje completo, ¿sí? El texto va a comenzar a envía un mensaje completo, ¿sí? Es un conjunto de ideas. Muy bien. Estas ideas suelen ir agrupadas en párrafos, cada uno de los cuales contribuye con el tema y propósito del autor. Los párrafos que se van estructurando en el texto, ellos van a ir agrupados, pero ¿agrupados con qué? Agrupados con ideas, con el tema, con el propósito del autor. El texto. El texto también dice que todo texto tiene una estructura lógica, obviamente, una estructura lógica. ¿Cuál es aquella estructura lógica? Está constituida por el tema, la idea principal, que hay que identificar para captar su sentido, ¿sí? Miren, el autor se desplaya a escribir un texto y el receptor, en este caso el que va a leer el texto, va a tener que desplayar todo su conocimiento, todo el bagaje de conocimiento que tiene para poder atrapar la idea principal de este texto. Es por eso que es muy importante conocer la estructura de un texto para que nosotros podamos comprender la idea que tiene el autor con respecto de ese texto, ¿sí? No sé si me dejo entender. Lo que yo quiero decir es que el autor, cuando escribe un texto, lo escribe por algo, lo escribe con un propósito. Y a veces no está en el texto ese propósito. Tú, yo y todos los que leemos el texto tenemos que buscar esa interpretación, ese sentido al texto. Pues por eso que muchas veces cuando todos leen un libro, pero no todos llegan a la misma conclusión. Otros sacan un mensaje distinto o parecido, pero cada uno tiene su forma de sacar el mensaje. Mejor dicho, yo puedo hacerlo de esta forma, un ejemplo, utilizar este ejemplo para poder comprender lo que es un texto. Nosotros somos los pescadores, como un pescador. El texto es el mar, por así decirlo, y nosotros tenemos que ir al mar a lanzar nuestra red serían nuestros conocimientos, todo lo que hemos adquirido, ¿no? Para poder tener las mejores estrategias para pescar. Podemos llevar anzuelo, podemos llevar redes, barco, lanchas, etcétera. Infinidad de instrumentos para poder pescar bien, tener una buena pesca, ¿sí? De repente, si soy un pescador primario, todavía me iré a un río pequeño, porque no tengo mucho conocimiento, un charco, los peces están ahí, son fáciles de poder atrapar, textos muy fáciles, ¿verdad? Un charco pequeño. Pero si es el mar,
no me voy a ir con las manos solamente. Si es un texto un poco más complicado, de repente tengo que ir con instrumentos, tengo que ir con mi lancha, tengo que ir con mis redes o con mi anzuelo, ¿sí? Entonces, también nosotros en el texto, queridos estudiantes, tenemos que saber muy bien identificar el tema, el subtema, la idea principal, las ideas secundarias. Y lo más importante, entender el propósito del autor, ¿sí? Muy bien, tenemos que captar ese sentido. Entonces ya vimos estas tres partes y ahora vamos a ver tres preguntas muy importantes para poder adquirir el tema y la idea principal. Miren, ¿qué es el tema? El tema es un asunto general del texto. El tema es un asunto general del texto. ¿Qué es? Voy dando lectura hacia abajo, hacia la parte de la columna de aquí, y el tema, y después vamos con la idea principal. Chicos, a ver, ¿qué es el tema? Es un asunto general del texto, dice, ¿no? Lo que circunda todo el texto, el asunto general de lo que se está tratando. ¿Cómo se redacta? Con una frase nominal. ¿Qué es una frase nominal? Es una frase que no tiene verbo. Por ejemplo, cuando digo Juan corre en el patio. Cuando digo Juan corre en el patio, aquí tengo una frase. Esta frase no es nominal. ¿Por qué? Porque tiene un verbo, corre. Juan corre en el patio. ¿Cómo sería una frase nominal? Una frase nominal le quito el verbo. Podría decir la vida de Juan, las aventuras, la mentira, el odio, ¿sí? Esas son formas de cómo identificar un tema en una palabra o en dos palabras. No tiene verbo, es una frase nominal. Otro, tema. ¿Qué pregunta debo formular para hallar el tema? La pregunta que yo debo formularme es, ¿de qué trata el texto? Esa pregunta te ayuda a responder lo que es el tema. La idea principal, muy bien. ¿Qué es la idea principal? La idea principal es el planteamiento central, en qué está planteado todo, la estructura de ese texto. Muy bien, ¿cómo se redacta? Con oraciones, afirma o niega algo, tiene un verbo conjugado. Acá sí hay un verbo, dice, ¿no? La idea principal. La idea principal de Caperucita Roja, de Pinocho, es que los niños no mientan porque esto puede llevar a consecuencias muy graves, así como le sucedió a Pinocho, ¿no? En Pinocho el tema es la mentira, ¿no? La mentira. Y la idea principal, por ejemplo, sería una oración, no aprender a mentir, porque esto nos lleva a consecuencias muy lamentables. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pregunta debo formular para encontrar la idea principal? ¿Qué es lo importante que se dice del tema? ¿Sí? ¿Qué es lo importante que se dice del tema? Muy bien. Vamos aquí nuevamente con el texto. Miren. En el texto dice, ¿qué es el tema? ¿Qué es la idea principal? ¿Qué son las ideas secundarias? Vamos con qué es el tema. El tema, ya dijimos, es un asunto general. Muy bien, el tema es un asunto general. Excelente, excelente, querido estudiante. Ya estamos captando. Es el asunto general. ¿Qué más? ¿Y qué es la idea principal? Es el planteamiento central. ¿Y qué son las ideas secundarias? Ideas de menor jerarquías. ¿Ya? La idea principal es el planteamiento central y las ideas secundarias son ideas también, pero de menor jerarquía, que dan sentido a la idea central, le ayudan, lo suministran de todos los elementos que necesita la idea principal. ¿Qué es el tema? Es un asunto general, dijimos, ¿verdad? Del texto, redactado como frase nominal. Por ejemplo, acá, mira, se reconoce a través de la pregunta ¿de qué trata el texto? ¿Qué más? Dice redactado como una oración. La idea principal es redactado como una oración. Se reconoce a través de la pregunta ¿qué es lo más importante que se dice del tema? ¿Y qué son las ideas secundarias? Ideas de menor jerarquía. Detallan, desarrollan, ejemplifican la idea principal, ¿sí? Ayudan a suministrar información de la idea principal, ¿sí?
Pero ¿de dónde se desprenden estas ideas secundarias? De la idea principal. ¿Sí, chicos? Muy bien. Sin más, vamos entonces a, a pasar otra vez con otros elementos. Estos son otros elementos del texto. Miren, el título, el subtema y las imágenes. Lo que veíamos anteriormente. En el título dice la denominación con la que se da a conocer el texto. ¿Ya? A veces el título, chicos, nos ayuda a veces a identificar el tema. El título a veces nos ayuda, ¿ya? Subtema, aspecto del tema que se desarrolla en el texto, se redacta con frase nominal, ya dijimos, ¿no? Los temas y subtemas se redactan en forma nominal, ¿sí? Muy bien. No tienen verbo. Imágenes. Acompañan al texto para complementar la información, ¿ya? Acompañan el texto para complementar la información. Miren, y cuando ustedes vayan a leer un libro, hay muchas técnicas, pero una de las técnicas muy importantes es el subrayado. A veces lo dejamos, no lo toma mucha importancia el subrayado. Ah, subrayado es rayar, nada más, rayo esto. No, tenemos que saber subrayar. Hay personas incluso que llevan colores para poder subrayar. Con rojo, de repente subrayan los personajes. Con amarillo, las ideas principales. Con azul, las ideas secundarias. Con verde, algunos hechos anecdóticos son muy importantes. Con azul, y así sucesivamente, ellos colorean su libro de acuerdo a lo que van dando lectura y también para poder encontrar una mayor fluidez de información después de la lectura. Muy bien. La técnica de subrayado ayuda a recoger las ideas más importantes de un texto, resaltándolas con una línea debajo. Recuerda seguir estos pasos para aplicarla. Leer con atención el texto las veces que sea necesario para comprenderlo bien. Claro, un niño se va con su resaltador y comienza. Ajá, ajá. Y resulta todo pintado, todo subrayado. Creo que estamos aplicando mal esa técnica, porque cuando tú vas a recoger información, ves que todo está pintado y te aburre, ¿verdad? Entonces, el subrayado no es solamente pintar lo que está bonito. Subrayado es saber lo que vas a subrayar en este caso. Tienes que saber, en este caso nos dicen un paso muy importante, leer con atención el texto las veces que sea necesario para comprenderlo bien y después lo subrayas. ¿Sí? Muy bien. Subrayar en cada párrafo las palabras o frases que se presentan las ideas más importantes. En cada párrafo, miren chicos, esto es información muy importante. Si el autor es bueno escribiendo, en cada párrafo usted va a encontrar una idea principal. ¿Sí? O si la idea principal está en el primer párrafo, las siguientes habrán ideas secundarias, pero también importantes que ayudan a la idea principal. Si es un buen escritor. Porque el buen escritor no le va a dedicar un párrafo para nada. El buen escritor dedica un párrafo para expresar algo que le interesa transmitir. ¿Sí? Profesor, ¿qué es un párrafo? Y acá me voy a detener. No he anotado nada del párrafo, es cierto. Pero miren, chicos, esto es un párrafo, miren. De aquí a acá hay un párrafo y de aquí hasta acá es otro párrafo. Cuando hay un punto y aparte dos puntos, estamos separando el texto por grupos y estos se llaman párrafos. Primer párrafo, segundo párrafo. En este caso serían dos párrafos. Esos son los párrafos. ¿Sí? Y bueno, y en cada párrafo debería haber una idea principal. ¿Sí? Muy bien. Sigamos. ¿Qué es la idea principal, profesor? Muy buena pregunta. Miren, vamos a ver un ejemplo primero. El delfín es un animal que posee distintas formas de comunicarse. El cetáceo emite silbidos ondulantes que al parecer tienen un significado específico. Además, se comunica mediante actitudes corporales, como el roce de su piel, que es mucho más receptiva que la humana, debido a sus sensibles terminales nerviosos. Asimismo, la frecuencia y la altura de sus saltos proporcionan información particular a sus congéneres. O sea, todas estas actitudes de estos delfines presentan una forma de comunicarse con sus movimientos, tocándose la piel, con sus saltos, proporcionan, dice, información a sus congéneres, a todas las especies que están con él, ¿no?
Muy bien. En este ejemplo, la idea principal se ubica en la primera oración. ¿Dónde? Miren. El delfín es un animal que posee distintas formas de comunicarse. Esta es la idea principal. ¿Por qué, profesor? Porque mírenme, porque las demás ideas hablan cada una de las formas de comunicarse. ¿Qué dice? Emitir silbidos, es una idea secundaria. ¿Qué más? Dice, se comunica mediante actitudes corporales. ¿Qué más? Por el roce de la piel. Dice también que tiene la frecuencia y la altura de sus saltos, también y dan información particular. 4 formas de comunicarse. Entonces, la idea principal, ¿cuál será? La idea principal es el delfín es un animal que posee distintas formas de comunicarse. Esta es la idea principal. Una vez que tú atrapas la idea principal, ya sabes de qué va a hablar el autor. Está hablando de la forma de comunicarse. Y entonces vas a identificar la idea principal. Formas de comunicarse de los delfines. ¿Sí? Entonces, ahí hay que entender que la idea principal lo ponemos en una oración, ¿ya? En una oración. A veces está explícito. Cuando digo explícito es porque está en el texto ya. Cuando digo implícito es porque no está en el texto y tú tienes que descubrirlo con tus propias palabras. Aquí en este caso, en este texto, la idea principal está explícita, está presente en el texto. Igual como está en la lectura, miren acá, ¿ven? Esta parte de acá en la lectura, el delfín es un animal que posee distintas formas de comunicarse. Acá dice, el delfín es un animal que posee distintas formas de comunicarse. Desde aquí parten todas las ideas secundarias. ¿Ven que es fácil? Solamente hay que prestar mucha atención al texto. ¿Sí? ¿De qué se está hablando? ¿De qué trata? ¿Se acuerda la pregunta para identificar la idea principal? ¿De qué trata el texto? Del delfín, que es un animal que posee distintas formas de comunicarse. Excelente. ¿Verdad? Y las demás ideas que están ahí son las ideas secundarias que ayudan, que desplayan a la idea principal. Forma de comunicarse por la piel, por los silbidos, por los saltos, y etcétera. Muy bien, vamos a seguir aplicando nuestros aprendizajes. Miren ese texto, ¿sí? En este texto, desde que empieza el colegio, los niños adquieren una nueva responsabilidad que los acompañará a lo largo de su adolescencia. Los deberes escolares o tareas, aunque los deberes de los niños de primaria pueden llegar a parecernos innecesarios. Para ellos tienen una importancia que los adultos. En ocasiones obviamos los deberes, ayudan a nuestros hijos a ser independientes. ¿Sí? ¿De qué trata el texto? ¿En alguna parte han encontrado de qué trata el texto? ¿Saben de qué trata el texto? El tema principal es de los deberes escolares. Algún niño puede decir, profesor, los deberes, pero aquí hay un tipo de deberes, los deberes escolares, porque dice, desde que empieza el colegio, los niños adquieren una nueva responsabilidad que los acompañará a lo largo de toda su adolescencia. Está hablando de deberes de una etapa de la adolescencia, los deberes escolares o tareas. ¿Sí? Entonces, el tema es los deberes escolares. Deberes escolares. Profesor, ¿pero por qué tan chiquito el tema? Así es. Dijimos que el tema se hace una frase nominal, no tiene verbo. Y la idea principal, ahí está. Miren la idea principal. Se puede hacerlo en una oración. En este caso es la misma que está arriba. Desde que comienza el colegio, los niños adquieren una nueva responsabilidad que los acompañará a lo largo de toda su adolescencia, los deberes escolares o tareas. Los demás son informaciones de esa idea principal. ¿Sí? Lo demás es información de esa idea principal, porque va a hablar de los deberes, ¿sí? De los deberes que acompaña a un adolescente durante esa etapa. ¿Qué es la idea principal? Para recordar, chicos, ¿qué es la idea principal? La idea principal, en los textos bien redactados se distingue claramente una idea principal. En los textos bien redactados. Por eso, cuando tú crees un texto, tienes que redactarlo bien con ideas principales. Y te das cuenta que las ideas principales están al comienzo a veces. Es por eso cuando los escritores, cuando escriben muchos libros, ¿qué hacen primero? Escriben sus ideas principales. Acá voy a hablar de la estructura, a ver, supongamos que vamos a hablar de los animales.
Voy a hablar de los animales vertebrados. Voy a hablar aquí de los animales invertebrados. Voy a hablar aquí de los animales cetáceos. Aquí de los... y así. Lo ponen así ¿cómo puedo decir? Como ideas principales, así. Lo llenan primero. Y después cada uno comienza a armarlo. Aquí voy a hablar de los vertebrados. ¿Qué hablo de los vertebrados? Hablo todo. Los animales, cómo son, cuál es su aparato digestivo, circulatorio. Paso a los animales vertebrados o invertebrados, y vuelta y así sucesivamente. Y comienzo a armar todo un libro, ¿se dan cuenta? Así lo hacen, tienen que estructurarlo primero con ideas principales, ¿sí? Muy bien, tú también puedes crear de repente una historia. Aquí voy a hablar cuando me fui a Lima. Aquí voy a hablar lo que me pasó en el viaje. Aquí voy a hablar cómo fue que llegué del viaje. Aquí voy a hablar qué compré en el viaje. Aquí voy a hablar de los hechos, de los lugares más bonitos que he visitado en Lima de repente, o en el viaje que he hecho. ¿Se dan cuenta? Todos tienen una idea principal. Eso ayuda a crear un hermoso texto, planificado, hermoso, correlativo, cronológicamente, ¿no? Si voy a contar un viaje cronológicamente, no voy a contar que fui a comprar a la tienda tal y estuvo muy bonito y después resulto contando que me fui recién a la tienda. Tiene que ser cronológicamente, en el tiempo, ¿no? Me fui, viajé, llegué, me bajé del carro, me fui a tal lugar, compré, luego me fui a tal lugares, vuelta regresé, subí al bus y vine de vuelta, en el camino me pasó esto, todo de esa forma para que el que comience a leer diga, ¡ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito escribió este niño, qué bonito escribió este joven, ¿no? Muy bien, esta idea nos dice todo de manera sintética, la idea principal nos dice todo de manera sintética. Sin su presencia, las otras ideas no se relacionarían y no tendrían una orientación temática. Sin la idea principal, chicos, no había una relación. ¿De qué está hablando el autor? ¿De dónde está que habla? ¿De qué? Resulta hablando de los invertebrados, por acá está hablando de los cetáceos, vuelta de los vertebrados, todo mezclado ahí. El pobre lector va a leer y no va a aprender nada, porque no está estructurado de acuerdo a una idea principal. ¿Qué más dice? La idea principal puede manifestarse explícita a través de una oración del texto. Eso es cierto. Puede estar explícita o ser en el texto, o puede estar implícita, no estar en el texto. Vamos aquí. Dice, a veces la idea principal no aparece explícita en el texto, entonces es necesario explicarla con nuestras propias palabras. Profesor, ¿y cómo es eso? ¿Un ejemplo? Muy bien, vamos a leer este ejemplo. Miren, estamos hablando de la idea principal que no está en el texto. El oso panda gigante es muy similar al oso común, pero con un pelaje blanco, largo, denso y de aspecto lanoso. Además, sus orejas y la zona de sus ojos, entre otras partes, son negras. Una peculiar característica lo constituye el conocido falso pulgar de panda. Muy bien. Profesor, y ahora, aquí está. La idea principal de este texto sería el oso panda gigante es similar al oso común, pero presenta algunas características peculiares. Miren, profesor, pero está aquí en el texto, pero no está completo la idea. Miren, el oso panda gigante es muy similar al oso común, pero yo me salteo esa parte y pongo esto. Pero presenta algunas características peculiares. Esta palabra peculiares no está junto, ¿verdad? Yo armo de lo que dice, armo mi idea principal, ¿sí? Pero presenta unas características peculiares, porque si se dan cuenta, sus características que está presentando el autor son características peculiares del oso panda, ¿sí? En el párrafo, acá dice. Y el párrafo, en el párrafo la idea principal viene a hacer una generalización que se establece en torno al tema que se está tratando. Y recuerden, chicos, en este caso solamente hay un solo párrafo, si se dan cuenta. Esto es un solo párrafo. Después de un punto vendría a haber otro párrafo, pero aquí en este ejemplo solamente hay un párrafo. Muy bien, miren chicos, otra forma de cómo identificar la idea principal de un texto es el título, nos puede orientar, ¿sí? ¿Qué más? Dice que difícilmente el autor va a dedicar una parte de su texto
a algo que no tenga importancia. Si ha escrito algo, es porque es importante, ¿sí? Por último, el empleo de esquemas lógicos también pueden ayudar, ¿ok? Tú puedes hacer un esquema. En lugar de subrayar, hacer un esquema. A ver, voy a hacer acá un diagrama. Acá pongo el título, por acá coloco, no sé, ustedes pueden hacer un esquema por sí solos, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué se refiere? Un esquema, ¿no? Ponen su título, ponen por acá una idea, ¿sí? De lo que están dando lectura, por aquí otra, y se dan cuenta que de esta idea nace una idea, sigue hablando del autor de esta idea, el autor sigue hablando de esta, varias ideas de repente. Y acá solamente habló dos, y ahí se queda, aquí habló de una, y se queda así. Estos cuadros lo llenamos de información de las ideas que va hablando el autor, vertebrados, invertebrados, y de los cetáceos de repente en un párrafo, ¿sí? Estos cuadros también pueden ayudar a identificar la idea principal de un texto. Miren, y aquí vamos a ver otra forma. 1. Identifica de manera general de qué habla el texto que lees. Lo vas a identificar de qué habla el texto. Lo primero que tienes que hacer en la lectura, ¿ya dijo? Muy bien, o hija que me estás escuchando. A veces yo digo hijo o hija al estudiante. Otro dice, puedes ir subrayándoles e intentar descifrar su significado de todas las palabras por el contexto. Pero si el contexto no te permite aclarar lo que significa una palabra, ¿qué debes hacer? Consulta en diccionario, ¿ya? Consulta un diccionario. A veces estás leyendo una palabra y tú dices, estás leyendo y dices, y entonces el niño fue corriendo y saltó un charco. Casi se moja, pero pudo pasar con ese salto. Y tú dices, ¿qué es charco? Pero ya el contexto te da ahí una idea, ¿no? Ah, el charco seguramente debe ser un poquito de agua por ahí. Porque algo así está hablando, que saltó y casi se moja, dice. Entonces tú te das cuenta de que el charco significa que es algo de un poco de agua, ¿no? Que saltó por encima. Pero si el contexto no te dice nada lo que significa un charco y tú no sabes lo que significa un charco, tienes que ir al diccionario y no adelantarte a leer porque no sabes lo que está pasando, porque tienes palabras nuevas, tienes que ir al diccionario. ¿Qué más? Identifica 3 partes de todo texto, incluye mediante las cuales se expone el tema. 3 partes que todo texto incluye y mediante las cuales se expone el tema. Características, vamos a ver ahora el tema. Presenta características, generalmente está expresado en el título, el tema es aquello de lo que se habla en el texto, se puede determinar de las preguntas o enunciados. Chicos, no se preocupen, yo solamente estoy ahondando más en el tema, ¿sí? Para que ustedes sepan cómo identificar el tema. Yo necesito que ustedes, si gustan, parar el video, tomarse un tiempito y volver, ¿ya? Unos 10 minutitos más y vamos a terminar ya. Pero sé que es mucha información esto, pero yo lo hice porque necesito que ustedes aprendan, ¿ya? Y necesito que ustedes tengan un lugar o un ambiente tranquilo para que ustedes puedan escuchar su tema, ¿me dijo? Su clase. Las características que presenta un tema: no afirma ni niega algo, engloba todo el texto, está siempre en una frase nominal, eso ya lo dijimos, en una frase nominal. Por ejemplo, los deberes, la mentira, las aventuras, las aventuras de Sansón, las aventuras de Jorge, las aventuras de Mario, así, en frases nominales, no tienen verbo, ¿ya chicos? Y miren, estos enunciados te ayudan a identificar el tema. Por ejemplo, cuando tú dices, el asunto del texto es, eso te ayuda a identificar el tema. Y aquí hay varios, mírenme. El texto habla sobre, el contenido textual gira en torno a, el tópico del texto es, y una pregunta muy importante, ¿de qué trata el texto? O sobre quién trata el texto. Esas son preguntas que te ayudan a identificar el tema. Muy bien, chicos. Y ya estamos terminando prácticamente. Vuelvo a repetir, es necesario que vuelvas atrás, pares el video y lea las características del tema. Este tema es muy importante, chicos, ¿ya? Léelo nuevamente
Date el tiempo de dar lectura de esa parte. Y aquí voy a dejar la tarea o la actividad. Ya a veces decimos tarea, y cuando decimos tarea, el niño ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el estudiante? Dice, uy, tarea. Pero tú tienes que verlo como una actividad. Como una actividad, así como tú desarrollas tu cuerpo jugando fútbol, sacando toda la energía, tú también debes desarrollar tu mente ejercitando los aprendizajes aquí, en nuestro cerebrito. Miren, primera pregunta, ¿qué es una idea principal? La respondes. ¿Qué formas facilitan identificar la idea principal? ¿Qué es el tema? ¿Cuáles son las características del tema? ¿Qué enunciados o preguntas facilitan identificar el tema? Recorta un texto de tu interés en tu cuaderno e identifica la idea principal y el tema. Ustedes van a recortar un texto de cualquier libro y van a identificar la idea principal y el tema, ¿ya? Y van a enviar sus fotos al WhatsApp del docente. Profesor, ¿qué es la idea principal? Retroceden, la idea principal. ¿Dónde está la idea principal? Acá está, ¿ve? Por aquí debe estar la idea principal. Aquí también. En este cuadro está la idea principal. ¿Ya? Puede ser esa. Hay varios que he puesto yo, pero puede ser esta. ¿Ya? También puede ser esta, miren. ¿Ya? Es otra forma de identificar un texto. ¿Ya? Muy bien, ¿qué más te piden? Te piden, ¿qué es la idea principal? ¿Ya? ¿Qué formas facilitan identificar la idea principal? ¿Qué formas facilitan identificar la idea principal? Muy bien. Vamos a ver qué forma facilita identificar la idea principal. Aquí está, a ver. En este cuadro más adelante vamos a ver aquí. ¿Por dónde está? Puede ser este cuadro, ¿sí? Hay otras formas de identificar la idea principal, es una de las formas, ¿sí? Otra forma de identificar la idea principal, también dije que era esta, ¿sí? Voy a hacerlo más pequeño para que ustedes puedan ver ahí. Ahí, ¿no? Otra forma de identificar la idea principal. Ahí lo dice en el título arriba, miren. Muy bien, ¿qué más otras preguntas tenemos? ¿Qué es el tema? Creo que está en el anterior nada más, ahí estaba el tema. ¿Sí? Más atrás también hay otra forma, ustedes ven de qué parte lo sacan. ¿Cuáles son las características del tema? Aquí está, en este cuadrito de características, y hay 1, 2, 3 características, ¿ya? Muy bien. ¿Qué enunciados o preguntas facilitan identificar el tema? Enunciados o preguntas. Estos son los enunciados. 1, 2, 3, 4 enunciados, y acá hay 2 preguntas. 1, 2. Esta respuesta es para este de acá. ¿Qué enunciados o preguntas facilitan identificar el tema? Recorta un texto. Bueno, tiene que ser ustedes. Voy a modificar el texto ahí que dice recorta un texto, dice. Voy a poner la N ahorita. Y bueno, chicos, eso sería todo. Envían las fotos a su docente y yo voy a estar presto a recibir sus trabajos. ¿Ya, chicos? Se cuidan mucho, que tengan una linda mañana y los espero en la próxima clase. Adiós, cuídense mucho. Un gran saludo a todos ustedes. Cuídense bastante de lo que está pasando con el coronavirus. Tienen que cuidarse mucho. Estoy escuchando ya que cada vez va aumentando, ya incluso la familia, los conocidos están contagiándose. ¿Eh? Cuando tú comienzas ya a que un conocido tiene esto, es porque ya está avanzando a nuestras familias, a los desconocidos, ¿verdad? Antes decía, uy, sí, mira, ve, se enfermó fulano de tal, dicen, de la farándula, del congresista tal. Acá no llega, pero ya cuando tú comienzas a escuchar noticias de que tu tío, el sobrino del sobrino de tal, que la prima del primo de tal, significa que de alguna forma se nos está acercando y tenemos que tener mucho cuidado, chicos, mucho cuidado. Así que con mucho cuidado saliendo a la calle, si es que vamos a salir de repente por alguna necesidad básica. No vayamos a cometer el error de ir solamente por diversión. Cuídense mucho y será hasta la próxima semana.